Los enormes gastos que han hecho los países para enfrentar la pandemia, tanto en recursos sanitarios como en ayuda a personas y empresas, han provocado déficits gigantescos que deben ser financiados. La carga económica va a perdurar durante muchos años. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Estado de Nueva York, están llamando a subir los impuestos como única medida para salir de este atolladero. Se ha dicho que hay que subir el impuesto a las grandes empresas y a los súper ricos. En un caso es un impuesto corporativo y en el otro es un impuesto personal. En Chile, desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio y el Partido Comunista, se ha propuesto elevar el impuesto a las grandes empresas, a las que tienen ingresos brutos de más de 41 millones de dólares anuales, del 27% que pagan hoy al 30%. Aunque no se crea, el impuesto a las empresas en Chile está entre los más altos del mundo y lo será más aún con este aumento, que se dice será transitorio, ya que se aplicaría por 2 años. El impuesto a los súper ricos se aplicaría a las personas con un patrimonio neto de 22 millones de dólares, patrimonio neto de 22 millones de dólares, y sería del 2,5% y por una sola vez. Se han hecho algunos cálculos. En el impuesto a los súper ricos, ¿cuánto pagaría, por ejemplo, el presidente Sebastián Piñera? Unos 73 millones de dólares. ¿Cuánto pagaría los Luksic? Unos 580 millones de dólares. Horst Paulmann, cerca de 83 millones. Julio Ponce Lerú, cerca de 100 millones. Los Angelini, cerca de 80. Álvaro Sayé, unos 45 millones de dólares. Los ingresos, insisto, por una sola vez, serían de unos 4.000 millones de dólares. Eso es lo que rentaría el impuesto a los súper ricos. 4.000 millones de dólares parece mucho, pero en realidad no es tanto y es poco si se compara con las ayudas que muchos, y con razón, sienten que no las ha proporcionado el gobierno, pero el gobierno ha gastado cerca de 8.000 millones de dólares en ayudas, e incluso es una cantidad muy pequeña si usted la compara con los más de 33.000 millones de dólares que se han retirado, con los 2 retiros, desde las AFP. En cuanto al aumento de los impuestos a las grandes empresas, sería un monto anual de no más de 918 millones de dólares, 2 años, o sea, 918 millones de dólares por 2. Estos montos, insisto, importantes, pero son pequeños para lo que ha gastado el país y demuestran lo reducida que es nuestra economía y lo difícil que será nuestra recuperación económica. Para comparar, el gobierno de Argentina anunció ahora en medio de la segunda ola un bono de solo un poco más de 100.000 pesos chilenos. En Chile ha habido ayudas importantes y además está la ayuda de los propios fondos de los trabajadores de las AFP. En materia de impuestos tenemos una experiencia reciente. El segundo gobierno de Michelle Bachelet anunció una reforma tributaria, ustedes lo recordarán, para respetar una frase que se repitió una y otra vez como mantra: lograr ingresos permanentes para financiar gastos permanentes. Pero esta fue una total falacia de los ministros de Hacienda Alberto Arenas y Nicolás Izaguirre, que llevaron la voz cantante. El segundo, de hecho, todavía la lleva. Gastaron harto, pero la recaudación fue poca. Y el resultado fue que en el gobierno de Michelle Bachelet II casi se dobló la deuda pública en 4 años, sin pandemia, sin estallido social. Aunque la idea de subir impuestos, como les decía, es mundial, en Chile las cifras prácticamente no están dando. Los impuestos a los súper ricos y a las grandes empresas no serán en absoluto suficientes. Entonces existirá la obvia tentación de mantener los impuestos transitorios para transformarlos en permanentes. Existirá la obvia tentación de aplicar impuestos a patrimonios más pequeños, como ocurre en Argentina. La verdad es que los grandes dueños de capitales normalmente se escapan, fijan domicilios en otras latitudes. En Argentina, por ejemplo, el gobierno de Alberto Fernández estableció un impuesto al patrimonio que va en la tasa del 2,25% al 5,25%, una tasa alta. Esperaban en Argentina recaudar unos 300.000 millones de pesos argentinos y solo a marzo de este año
han logrado obtener 6.100, de 300.000 a 6.100, o sea, unos 66 millones de dólares. En el año 2020, Argentina esperaba recaudar 3.500 millones de dólares y solo recaudó 350, o sea, en Argentina ha sido todo un fiasco. ¿Es posible que nada de toda esta discusión, lo que yo le estoy diciendo, interese tanto en medio de las urgentes necesidades debido a la pandemia? Pero no queda tanto espacio en Chile para subir impuestos. De hecho, el impuesto personal en Chile llega al 44,45% en el tramo más alto, una cifra que no es baja. La receta más eficiente sería aumentar la cantidad de personas que tributan impuestos personales. Hoy solamente el 18% de las personas tributa el impuesto personal. Habría que eliminar la enorme cantidad de empresas fantasma, esa que no tienen oficina, no tienen secretaria, no tienen teléfono y que solo existen para pagar menos. Personas que tienen muchos ingresos, que arman una sociedad y resulta que usted verá que emiten una boleta y la boleta es por una sociedad, no por ellos. Por eso cuando muchos van a un supermercado, compran un pan de mantequilla y le preguntan estúpidamente, habrá que decirlo, ¿boleto o factura? Eso se tiene que terminar, se ha dicho un montón de veces, pero no se termina. En alguna oportunidad, los llamados rostros de la televisión chilena dijeron que iban a ser investigados por el Servicio de Impuestos Internos justamente porque tienen todo este sistema de empresas falsas, muchos de ellos. Y resulta que después de esta investigación del Servicio de Impuestos Internos se fumó. Nunca nadie supo el resultado. Todo esto se tiene que terminar. Y hay que eliminar las exenciones, como lo señala el exministro de Hacienda, Ignacio Briones. Se podría recaudar eliminando exenciones, cerca de 3.000 millones de dólares todos los años. En el tema de impuestos hay mucha ideología y hay harto discurso para la galería. Y todo eso está bien si alguien quiere hacerlo. Pero son tantas las necesidades del país que es bueno decir la verdad, calcular cuánto se puede recaudar y ahorrar en gastos que no tienen ningún sentido, que de eso hay mucho. Ya en el Congreso hay algunos que le están poniendo paños fríos a esta modificación de impuestos porque hay que calcular exactamente cuánto van a rentar. Y a lo mejor ver todas las otras cosas que le estoy diciendo ahora. Se vienen años duros y sería bueno hacer las 4 operaciones básicas sin equivocarse como ha ocurrido en los últimos años, porque finalmente 2 más 2 siempre será 4.